Bueno, aquí estamos opinando, como pueden imaginarse, sobre el tema. Me gustaría volver a saludar a nuestro invitado telefónico, señor Martínez Becerra. Gracias por continuar con nosotros en esta tertulia, entendemos, interesante para todos, para los telespectadores. Esperemos que podamos sacar conclusiones. Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. Venga, perfecto. Estaba en el turno de la palabra, si mal no recuerdo, entre la señora Sagún, Lorena Sagún, el letrado, Jesús Verdugo, un poco ambos interpretando, hablando de ese documento que han firmado más de 2000 profesionales de la psicología y de la psiquiatría, y abundaban ustedes en el consentimiento. Sí. De hecho, bueno, durante la publicidad hemos hablado un poco del tema y al fin y al cabo lo que nosotros hablamos es de que hay veces que, sin que haya, porque de hecho la víctima ha sido sincera al final, me comentabais los que sabéis más de la sentencia, y acabó reconociendo que no la metieron por la fuerza física, de hecho como que entró de propia voluntad. El hecho de que una persona empiece una situación en la que se sienta cómoda y luego quiera rechazarla y sienta que ya no se siente capaz de salir de la situación, sí que tiene que ver con la teoría que explicamos nosotros aquí para demostrar que ella se ha podido sentir intimidada aunque no haya ejercido fuerza ni haya manifestado ningún tipo de ganas de salir de allí o de intención, porque igual ganas tenía. De hecho, tenemos un caso con Leticia hace, ¿cuánto ha sido? Hace 2 o 3 días, en el que se supone que sí que ha habido resistencia, entonces al final nos sentimos... Hablamos de un caso de Zamora, Leticia Rosino, de 33 años, de Castro Gonzalo, en Zamora, que ha sido presuntamente asesinada en el pueblo, ¿no? Pues al final por un un poco, menor de edad. la dicotomía en la que se encuentra un poco la sociedad es ¿por qué tiene que optar una mujer cuando se encuentra en una situación de este tipo? ¿Por permitir que se abuse de ella y continuar con vida o por resistirte y jugarte la vida? Esa es un poco la duda y a mí me parece que somos un poco duros cuando no permitimos que la sociedad opine. Porque es cierto que aunque no sepamos de leyes o no sepan de psicología, porque estamos hablando de derecho, pero yo creo que todo el mundo es psicólogo, todo el mundo sabe de psicología y todo el mundo hace psicología en el También de ascensor. la psicología se opina mucho, Entonces, eso tiene razón. y Vamos tenemos a que luchar permitirle mucho al para que señor eso se Martínez como Becerra, ciencia. porque yo no soy la letrada, porque yo la respuesta la tengo clarísima y tipificada incluso, señor Martínez Becerra. Pues mire, en primer lugar ha puesto, en relación con el ejemplo que ha puesto, lo que le tengo que explicar es que el juicio duró 10 días y en el juicio hubo toda práctica de pruebas. Y en esas pruebas entendemos que de la lectura del voto particular queda perfectamente claro el análisis de la misma y es con el que nos adherimos, sabiendo que hay un voto mayoritario que opinó lo contrario. Pero sí le quiero decir a esta señora que... Sí, usted mete la cuñita siempre que puede, señor Martínez Becerra, pero que aquí no está en el juicio. Sí. Contéstele, por favor, a la señora Sagún sobre esa intimidación de la que hablaba. Pues porque sería otro tipo Sagún, penal, claro. Sí. A la señora Sagún le voy a decir que evidentemente quedó acreditado, pero no por el voto de uno, sino por el voto de los 3 magistrados, que no hubo intimidación. Pero sí quería hacer una referencia, los tres Perdón, magistrados. al no haber intimidación ni violencia, ya no sería violación, sino abuso sexual, que es lo que yo quería que le contestara a la señora Sagún. Bueno, claro, eso es lo que determina la sentencia, claro. Con lo que no estamos de acuerdo, pero eso es lo que determina la sentencia. Pero sí me gustaría hacer una referencia a algo que ha dicho, que es el tan, por decirlo de alguna manera, tan cacareado derecho a opinar de todo el mundo y a hablar de todo el mundo. Ciertamente es así, pero es que a donde parece que nos lleva o que nos conduce todo esto es a la aplicación del artículo número 2 del Código Penal alemán de la época hitleriana, en el cual se entendía que la fuente del derecho penal era la sana crítica del pueblo, la sana conciencia del pueblo, el sano sentimiento del pueblo, perdón. ¿Qué ocurre? Que es que eso no puede ser. Eso no puede formar parte de las fuentes del derecho penal, porque eso solamente parte de sociedades dictatoriales. El derecho es algo que está perfectamente ¿Se refiere al populismo punitivo? Claro. ¿Se refiere al populismo punitivo? Sin el menor género de duda. Sin el menor género de duda. El sano sentimiento del pueblo no puede ser nunca fuente del derecho. Y en este asunto estamos volviendo a eso. De manera interesada. Estamos viendo como un ministro se permite el lujo de romper la separación de poderes, poniendo en entredicho la decisión de uno de los magistrados, hablando de un problema que no es tal problema, que no existe y que solo existe desgraciadamente en la cabeza del ministro, que quiebra el sistema de poderes.
Es que ese realmente es el problema. Pasamos al señor Jesús Verdugo y por favor Cayo y Miguel Ángel Villalba, claro, que no han hablado nada. Pues aquí tenéis que haceros oír. En vez de a mí que hable el señor. Bueno, a ver, Cayo. Por supuesto, habla tú, hombre, que si no monopolizamos. Además, viene muy a cuento, hablaba el señor Martínez Becerra de ese populismo punitivo utilizado en época... Sí, yo no voy a entrar justamente en la sentencia ni cómo tipificaban el tipo de delito ni qué es lo que ocurre, pero lo que sí es cierto, quería subrayar que aquí se han dicho cosas como que la gente opina, pero es inevitable. En las sociedades en las que vivimos la gente sabe de todo. También la gente está opinando sobre la conducta de Trump respecto al tratado este de proliferación de armas nucleares. Yo no he leído nada, pero la gente tiene una opinión formada, o se forma una opinión por lo que recibe, por lo que entiende, por lo que le cuentan, y al final es como las elecciones, la gente también vota, y entonces estamos en este tipo de sociedades, en estas sociedades modernas donde la opinión pública existe. Y en este caso, lo que dispara, yo creo, en mi opinión, a la gente, lo que desemboca en esta especie de populismo punitivo, como lo queráis denominar, es que la gente no tolera la violencia dirigida hacia la mujer. Esta es la clave, ¿no? Y no tolera ningún tipo de abuso sexual. Entonces, le pedís que sea un poquito más sofisticado, que lo entiendo, pero le estáis pidiendo a la gente que sea más sofisticado. No, estáis pidiendo a la gente que sea más sofisticado, que distinga entre una tipificación u otra, pero esto es la gente, en definitiva, y con esto hay que trabajar también, y así hay que interpretar las leyes y aplicar las leyes. Simplemente digo esto, nada más. Yo te doy la razón, que debe criticar, y debe criticar a veces que quiera. Ahora, la algarada, las versiones que suponen tanta afrenta como le causa la sentencia que no conoce. Quiero decir, la respuesta pacífica, porque no es violenta, pacífica, pero vamos a calificarla popularmente, de los bocazas que dicen, bueno, pues se juntan muchos, claro, y la opinión, y también hay masa en el fútbol, y la masa provoca una opinión absolutamente desvinculada de los hechos. Estoy de acuerdo, claro, aquí la frontera es muy débil, entonces, claro, la masa... Sí, las masas... ¿Y los jueces? ¿Y dónde está? ¿Dónde queda ese respeto? Bueno, pues simplemente al Poder Judicial? No, bien, sí, yo creo que hay un respeto al Poder Judicial. Lo que la gente está pidiendo, creo que la gente está pidiendo, revisemos otra vez cómo tipificamos, cómo lo hacemos. Ahí vamos, a esa reforma del Código Penal, que también tenemos unos minutitos. Si me permitís, por favor, el doctor Villalba. Muchas gracias. Yo me he mantenido en silencio porque la verdad es que me parece... A nivel médico criminalístico y psiquiátrico me parece tan complejo, tan complicado todo esto. Entre otras cosas, no he analizado... ¿Usted sí que hubiera participado de esa prueba, por ejemplo, dentro del juicio, dentro de su especialidad? El análisis conductual del momento de la víctima y los agresores, con los vídeos que existían, para mí a nivel criminalístico y médico me parece fundamental. No solo de eso, sino también del momento. Parece que había de por medio intoxicación etílica por parte de víctimas y agresores. Había que haber visto eso y analizarlo conductualmente y qué ha pasado y porque claro, hablamos de consentimiento, pero eso es tan... Claro, pero eso lo ha analizado el tribunal. Es a lo que voy, que el único que ha conocido, y en ese principio de inmediación, de todas esas pruebas que personas especialistas como usted, doctor Villalba, practicaron en su momento en sala, de eso ya solo pueden conocer y sabían, señor Martínez Becerra, el tribunal... el abogado defensor, quiero decir que la fiscalía, es que no había más, ¿Sabe, Cristina, lo que el pueblo entero opina. Claro, lo que me rechina, por decirlo así, y sin conocimiento, es el concepto de manada, ¿verdad?, en relación con víctimas. Yo es lo único que puedo decir, ¿verdad?, es lo único, pero... Qué prudente es el doctor Villalba. Señor Martínez Becerra, y después habla el señor Verdugo. ¿Qué le parece, no? Tres pinceladas muy rápidas. Decía uno de sus interlocutores que todo el mundo ya opina de todo. Me parece maravilloso. A partir de ahora las operaciones a corazón abierto las vamos a realizar a través de Twitter y vamos a decidir en un congreso de nuevos médicos de Twitter qué vena cortamos, qué trozo de piel cortamos. En segundo lugar, ha dicho, me parece que el magistrado ha hablado de bocazas. Y es que es verdad. Pero ¿sabe quiénes son los principales bocazas en esta historia? Los políticos.
Mire, en Sevilla resulta que tardaron 24 horas en reunirse el ayuntamiento, las 4 formaciones políticas que la conforman, Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos, y declararon persona non grata a estas 5 personas. Bien. Curiosamente a Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, jamás se les ha pasado por la imaginación declararlo persona non grata. Eso no da votos, eso no es políticamente visible. Entonces una sentencia en primera instancia. Y a día de hoy siguen siendo inocentes. Hay una sentencia condenatoria, pero siguen sobre ellos predicándose la presunción de inocencia. Y es algo que todo el mundo se salta. Y hombre, se trata única y exclusivamente de tener un respeto y un análisis ponderado, y se puede después seguir el análisis que profesionales hagan y que personas hagan. La legislación la puede discutir todo el mundo. De hecho, claro que se puede discutir, porque para eso votamos el Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial no se vota. El Poder Judicial aplica las normas que hay. Y la reforma del 95, apoyada por todos los partidos políticos, por todos, fue la que hizo esta reforma de la ley de los delitos contra la intimidad. Esa es la reforma. Y ahora se rasgan las vestiduras. Hombre, por favor. Bueno, y ahora hay catedráticos que dimiten en ese posible con nombres y apellidos, vamos, que el señor, además es sevillano, mire, Francisco Muñoz Conde ha presentado su dimisión, perdóneme, señor Becerra, dimisión irrevocable como vocal de la Comisión de Codificación que asesora al Ministerio de Justicia para la reforma de los delitos sexuales, por demagogia punitiva. Bueno, sin duda les puedo asegurar que es una absoluta eminencia en el derecho penal europeo. De la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Sí, señor. Y fue antes catedrático de la Universidad de Derecho de Sevilla. Pues no lo ha visto muy claro, ¿eh? No sé si se habrá disgustado el ministro de Justicia. Señor Verdugo. Bueno, que yo ya saltamos, porque si nos liamos con lo... Sí, vamos a saltar. Con tu permiso saltamos. El otro día califiqué contigo de ocurrencia que había tenido el ministro, es decir, que había un magistrado que había tenido un problema singular. ¿Singular? Sí, pero bueno. ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál es el problema singular? A mí me dicho así parecía que solo fuera uno, pero a lo que voy es que hoy he tenido la oportunidad de verle en el Congreso. Sí, ha reiterado. Digo, como si tuviéramos un código penal enormemente blando. Y cada vez, ahí está el señor juez de vigilancia penitenciaria, me da igual, cada gobierno que llega quiere ponerle un clip a aquello para sujetar y si ahora determinadas cuestiones. La última reforma, no es ningún chiste, hablo de que como había habido 30 robos en explotaciones agrarias, se tipificó. No sé, aunque yo sigo mucho la jurisprudencia, no sé cuántas condenas puede haber habido de ese tipo. Seguro que ninguna. Mira, hay un dato que de casualidad lo vi el otro día, del Observatorio de la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, de un tema que a mí me escandalizó mucho, como jurista. Hace unos años, en el Congreso, ahora fue el Consejo anterior, ahora unos 6 años, 6 o 7, en la comisión, no sé si una que debe de haber sobre el tema de violencia a la mujer, por unanimidad, es decir, todos los miembros, propusieron que en el tema de la violencia de género, la atenuante de drogadicción, alcoholismo o drogadicción, que es lo mismo, pues que no se tuviera en cuenta. Es decir, nos cargamos el principio de imputabilidad. Una cosa que es, bueno, para un jurista es una salvajada, por unanimidad. ¿Qué ocurrió? Aprueban esta historia, pasan al Consejo, y el Consejo General del Poder Judicial, no recuerdo ahora cómo se llama la que había del tema del Observatorio de la Violencia, que es una magistrada de Granada. Claro, dijo, esto es una burra, como que no. Bien, ¿qué había motivado el tema? Si vais al informe del Observatorio de la Violencia, ¿qué porcentaje de delitos de violencia de género se ha apreciado ese atenuante? ¿Cuánto creéis? Un 3%. Bajísimo. Que un 3% es nada, estadísticamente. Ay, Dios mío, bueno. A alguien se le ocurrió el tema y lo llevó para adelante.
Permitidme que despida al señor Martínez Becerra, que ha tenido muchísima paciencia con nosotros. Sé que es muy, muy complicado. Nos hubiera encantado, señor Becerra, tenerle aquí de forma presencial. Está en Sevilla, se ha prestado a esa conexión en videollamada, ahora telefónica. Le agradecemos de verdad y, bueno, iremos hablando y seguiremos la información, pero siempre, siempre, siempre respetando las sentencias y bueno, la decisión de los jueces. Gracias. Un auténtico placer haber compartido una parte de la tarde con ustedes y bueno, a seguir esperando y a seguir solicitando básicamente una sola cosa: justicia y respeto a la justicia. Gracias. Justicia pedimos todos. Respeto a la justicia ya no la mantienen todos. Nos quedamos nosotros los últimos minutos. Me gustaría que surgiera alguna reflexión más. Lorena, seguro que se te quedan cuestiones me quedan, en el tintero. Me quedan muchísimas. De hecho, a mí me hubiera gustado, más que incidir en esto, me hubiera gustado incidir un poco en el tema de la conducta. Creo que ahí tenemos un problema muy grave, que tenemos que casarnos o hacer un matrimonio entre la ley y la psicología, porque al final, con algo objetivo, como intenta ser la ley, o igual me equivoco en el término, pero al final intentamos aplicar un tipo de normas según hechos que al final siempre son subjetivos o difíciles de analizar, a no ser que se tenga en cuenta un análisis funcional de la conducta serio. Es complejo, realmente creo que es complejo. Yo trabajé en un programa que hice para intentar modificar la conducta y no tanto los eventos privados, que son pensamientos, sentimientos y emociones que presuponemos que son los desencadenantes. Por eso he hecho el matiz antes de decirle me generas ira, pero sí que elijo el comportamiento que hago, y creo que tenemos que incidir más en ese tema. Si hacemos un análisis funcional de la conducta, igual sí que entra el tema del alcohol y las drogas. Hay veces que la gente, por intentar evitar su malestar, elige según qué conductas. A veces consume alcohol, a veces ejerce violencia contra otras personas y a veces le da por hacer muchísimo deporte para no pensar, ¿no? Entonces, así topográficamente sí que podría tener algún sentido. Y creo que esto también lo podemos ver por la intolerancia, el malestar que tienen los adolescentes. Tenemos una sociedad muy hedonista, intenta, esto al final creo que va un poco en boga de lo que decía al principio el sociólogo, que nos comentaba que tenemos una sociedad mucho más avanzada, vivimos mucho mejor en teoría, tenemos más derechos y esto hace que seamos mucho menos tolerantes al malestar. Hemos educado a una sociedad muy intolerante y creo que en la adolescencia estamos viendo bastante las consecuencias. No sé si tenéis datos entre la diferencia entre la violencia que hay entre adolescentes y adultos, pero yo creo que hay bastante diferencia. Señor Verdugo. Bueno, como si tengo que hacer un resumen de la cuestión, un ruego. Que no reformen más el Código Penal. Solo lo han reformado 48, es 49 veces. Yo no sé la cantidad de reformas... Que no lo reformen más, porque si decía el juez de vigilancia penitenciaria, bueno, es que hay conceptos, el del 189 del Código Penal, que son de difícil abordaje, pues como les dejemos hacer no ya un numerus clausus, sino un tipo abierto que estaría vetado desde el primer momento, la íbamos a mangar. Tenía que hacer una relación de 32 situaciones y luego habría un supuesto seguro que se salía de los 32. Y el día que se saliera... ¿Qué hacemos? Volvemos a reformar. Y sobre todo que los que imparten justicia somos los hombres y las mujeres. Porque hoy está mal dicho. No, pero que, a ver, el castellano es muy amplio y siempre ha habido genéricos. Y se entiende perfectamente. Y sí, la humanidad que sí, no pero hay... que yo... Pero no, claro, hoy tendría razón. Como anécdota, esta mañana estaba en un juicio, cuando entro hay unas crías y yo he visto que eran niños y he dicho, son niños. Luego cuando les he pedido disculpas, digo, perdonad, que hoy si os vais con ello, que dice que el abogado que ha dicho niños y sois todas niñas, digo, no me dio tiempo a ver, pero digo, por eso decía, que la justicia... que se llama justicia material, que la otra, la justicia divina, yo no sé si existe, pero la material sé que existe. Y luego es siempre susceptible de mejora, pero tanta reforma, sí, pero señor Verdugo... es justicia material que se basa en formas, porque la ley es una forma, y por tanto, respetándola todos seguro que nos iría mejor. Hay respeto a las decisiones, sean más o menos... buenas, ¿no? O que nos gusten, que eso también es harina de otro costal. Justamente ese artículo 178 del Código Penal decía, y volvemos a nombrar a este ilustre penalista, experto en derecho penal, el señor Muñoz Conde, habla de que no debe de modificarse, puede estar tranquilo, y debe seguir manteniendo los conceptos de violencia e intimidación para diferenciarse de otros delitos, señor Marcos.
Bueno, yo creo que no le van a hacer ni caso. Eso lo tengo muy claro. Por eso ha dimitido, de forma irrevocable. Sí, hombre, Muñoz Conde es una institución, entonces se puede permitir el lujo de decir, a mí esto no me aporta ya nada. ¿Cuál es el problema? Se reforman siempre en caliente. La calidad técnica de las reformas del Código Penal daría para hablar programas, para contar cosas de sentido común que recoge la norma y que van contra él. Auténticas aberraciones. La última reforma, la Ley Orgánica, la 1/2015, la que ha hecho el señor ministro de las insinuaciones, pues esa reforma yo creo que va a pasar a la historia como la que contiene mayores barbaridades, pero barbaridades terminológicas, que en castellano contradicciones evidentes. Es que no es el sitio para hablar de ellas, pero sería para machacar. Con esa calidad técnica que demuestra el Ministerio de Justicia en sus reformas, pues es para preocuparse. Para agarrarse a los machos, doctor Villalba. Iba a haberlo dicho, pero no me parecía fino, ¿eh? La complejidad, ¿verdad?, humana, y la complejidad mental y la complejidad de la conducta, ¿verdad? Yo coincido contigo. Pero lo que percibimos en los jóvenes, lo que estamos percibiendo los que tratamos a los jóvenes, es que se aumenta la agresividad en ciertos momentos y la violencia. Son muy hedonistas y rápidos, quieren todo con rapidez. Pero también nos estamos dando cuenta que no les educamos en el respeto a los demás. Y ahí está la educación. Yo ya sabe que siempre intento claro, hay que arrimar, y es importante, claro que sí. Bueno, yo tengo que decir que... A ver, señor Cayo Sastre, el último de la tertulia. Terminamos un poco siempre lo mismo. Claro que van a reformar las cosas, es que estamos reformando todo. Nuestra sociedad también, tengo que poner un poco el énfasis en esto, porque aquí hay mucho jurista, entonces se caracteriza por reformar todo. Todo es reformable, constantemente lo es, ¿no? Entonces esto genera unos estados de complejidad extraordinarios, porque nada es estático, todo se mueve. Y entonces, claro, es difícil vivir en un mundo en el que todo se mueve, todo se reforma, todo se cambia, todo se cambia. Reformar a golpe de algarabía, a golpe de presión, pero Cristina, eso es lo que hay que parar. Caliente, sí, pero eso es lo que hay que parar. Pero se reformará el código, se reforma la economía, se reforma todo, porque además la gente lo demanda constantemente. Y hay situaciones que no soporta. La pregunta es, ¿de esta forma? Hay que reformar, no de esta forma, pero yo no creo que se vaya a hacer de esa forma, porque al fin y al cabo los juristas, los técnicos, pues harán que el mundo entre en razón un poquitito, ¿entendéis? ¿No? Quiero decir que y los políticos también entran en razón, si no, y esto sucede al final. Se trata de buscar un equilibrio entre esa gente gritando en la plaza, caliente, el momento caliente, y la gente que grita menos. Entonces es un mundo de equilibrios, pero se reformará el código y se volverá a reformar. Y se ha reformado 40 veces en todos estos años. O sea, quiero decir que se reforma propia, es propio de la naturaleza. Se reformará, pero mientras que estamos tan viva la sociedad, se reformará para ocuparla, seguro. Sí, me gustaría terminar como empecé. Es que esta sociedad no soporta nada que tenga que ver con la violencia. Otro tema Por eso han sido condenados a 9 años y 5 de vigilancia. Otro tema, Cristina, ¿qué tipo de sociedad vamos a crear o en qué tipo de sociedad viviremos en el futuro? Esta es la gran incógnita. ¿Serán todos hedonistas? Lo veremos, pero ese es el tema. E intentemos no padecerlo. Ahí podemos intervenir. Pero claro, a eso iba yo con lo de las joyitas, ¿no? Que no me gustaría a mí estar en una tesitura con estos caballeros que han sido condenados, y hasta que se demuestre lo contrario recurran, están condenados a esos 9 años. Que no es cuestión baladí. Vamos contigo, Maite García. Gracias a todos. Maite García, buenas tardes. Vamos a hablar de las noticias más vistas y seguidas por los telespectadores en nuestra web. Adelante. ¿Qué tal, Cristina? Una de las destacadas de RTVCIL.es son los ejercicios de paracaidismo que se están desarrollando en la base aérea de León. Dan vértigo, vean. La Brigada Almogávares de paracaidistas está desarrollando el ejercicio conjunto llamado Lone Paratrooper 2018 con la presencia de 7 países. Se trata, según los mandos, de un entrenamiento fundamental para los militares. Descubran cómo lo hacen en la web. Y una de las más comentadas ha sido la de los finalistas del concurso Piedras Preciosas que puso en marcha Patrimonio Cultural de España y la Junta de Castilla y León hace unos meses. Ahora los finalistas tienen hasta el 18 de mayo para presentar un trabajo de investigación junto con sus compañeros de clase y optar al triunfo final. Tienen las imágenes de los ingeniosos vídeos en la web.
Este sábado hay un partido importante, Real Valladolid-Albacete, y no solo por el resultado, sino por la solidaridad que hay en él. Este sábado el partido a ganar se llama Julia. Esta niña de 9 meses padece atrofia muscular espinal, una enfermedad de la que solo hay registrados 500 casos a nivel nacional. €1 de cada entrada vendida será donado a la familia de Julia. Los seguimos en redes con el hashtag Por una vida feliz para Julia. Amplíen toda la información en rtvcil.es. Y si quieren conocernos más, también estamos en Twitter a través de la cuenta @rtvcil. Muchísimas gracias, Cristina. Feliz día. Bueno, pues feliz día, Maite. Nosotros vamos a hacer de nuevo una pausa. A la vuelta estaremos, entre otros invitados, con la alcaldesa de Aguilar de Campoo, provincia de Palencia, porque mañana va a ser una localidad grande. Una nueva edición de las Edades del Hombre, la 23ª, se va a celebrar allí con la inauguración de la reina Doña Sofía. En unos minutos hablaremos de ello.